Si piensas que tus comidas familiares son tensas, espera a conocer a los Ashford. En esta parte vamos a explorar cómo Jill enfrentó el caos de Raccoon City y cómo los Ashford lo llevaron a otro nivel en Code Verónica. Prepárate para una buena dosis de acción y terror. Tras el brote del virus T que devastó Raccoon City, parecía que las cosas no podían empeorar, pero en medio de este caos surge una nueva amenaza, una criatura implacable, diseñada para cazar y destruir sin descanso: Resident Evil 3. Nemesis no solo nos mostró el colapso final de la ciudad, sino que también nos enfrentó al terror personificado en un enemigo que nunca deja de perseguirnos. Lanzado en 1999, Resident Evil 3 se desarrolla en paralelo a los eventos de Resident Evil 2, ampliando la historia y mostrando el declive final de Raccoon City antes de su destrucción. La protagonista es Jill, quien regresa del primer juego para enfrentar una ciudad infestada y luchar por su supervivencia mientras es perseguida por Nemesis, un nuevo tipo de Tyrant creado específicamente para eliminar a los miembros STARS. Nemesis es una presencia constante a lo largo del juego. Este enemigo puede aparecer en cualquier momento, rompiendo las reglas, donde los enfrentamientos con jefes eran más predecibles. La frase pronunciada por Nemesis se convirtió en un icono del terror en los videojuegos. La trama sigue a Jill mientras intenta escapar de Raccoon City, antes de que la ciudad sea destruida por un ataque nuclear, ordenado para contener el brote del virus T. Durante su vida, Jill se encuentra con Carlos Oliveira, un mercenario de Umbrella enviado para ayudar en la evacuación, aunque sus verdaderas intenciones son mucho más ambiguas. A medida que avanza la historia, Jill se enfrenta no solo a hordas de zombies y criaturas mutantes, sino también al acoso del Némesis. Este Tyrant está programado específicamente para eliminarla a ella y a cualquier miembro de STARS. El juego culmina con Jill enfrentándose a Némesis en un enfrentamiento final, donde finalmente logra derrotarlo y escapar de la ciudad antes de la destrucción total. Resident Evil 3 introdujo varias mecánicas nuevas que lo diferenciaron de los predecesores. La elección es rápida. En ciertos momentos del juego los jugadores deben tomar decisiones rápidas que afectan el desarrollo de la historia. Por ejemplo, elegir si luchar contra Nemesis o huir puede cambiar los eventos futuros y la recompensa obtenida. Hay más acción. Aunque mantiene elementos de survival horror, esta entrega agregó un componente de acción más marcado, con movimientos como el esquive que permitían a Jill esquivar ataques de enemigos de forma dinámica. La exploración de Raccoon City. Por primera vez, los jugadores pudieron explorar diferentes partes de la ciudad, desde las calles infectadas por zombies hasta lugares clave como la Torre del Reloj o el hospital. Aunque puedes enfrentarte a Nemesis en múltiples ocasiones, derrotarlo no siempre significa que desaparezca. Regresa constantemente, reforzando la sensación de que no estás a salvo en ningún lugar. En Japón, el juego se tituló Biohazard Last Escape, ya que originalmente no estaba planeado como una entrega numerada de la saga principal. La idea de un enemigo que persiguiera constantemente al jugador surgió del éxito de Mr. X en Resident 2, pero Nemesis lo llevó al siguiente nivel con su capacidad de atravesar paredes y aparecer de forma inesperada. Al derrotar a Nemesis en ciertos encuentros, los jugadores pueden obtener piezas de armas únicas, como una Magnum mejorada, lo que incentivaba a enfrentarlo en lugar de huir. En una de las oficinas de Raccoon City puedes encontrar documentos que mencionan los eventos de la mansión Spencer y a otros miembros de STARS, conectando directamente con el primer juego. Desde el momento en que Nemesis aparece y elimina a Brad Vickers, queda claro que este enemigo es diferente a cualquier otro. Su capacidad para correr, usar armas y perseguir es verdaderamente aterradora. La Torre del Reloj ofrece uno de los enfrentamientos más tensos con Nemesis, donde los jugadores deben usar todo su ingenio y recurso para sobrevivir. En el clima del juego, Nemesis muta de una forma grotesca y aún más letal, culminando en una batalla desesperada que pone a prueba todas las habilidades del jugador. Resident 3 consolidó el concepto de un enemigo constante y casi invencible, algo que influyó en futuros títulos de la saga y en otros juegos de terror. Su enfoque en la acción marcó el inicio de un cambio en la dirección de la franquicia, mientras que su narrativa paralela enriqueció el universo de Resident. La figura de Nemesis sigue siendo uno de los elementos más icónicos de la saga, y su presencia garantiza que este juego sea recordado como uno de los más tensos y emocionantes de la serie. Tras la caída de Raccoon City y los horrores destacados por el virus T, el foco de la historia cambia. Ya no es solo sobrevivir al caos, sino entender las conspiraciones más profundas de Umbrella y sus experimentos biológicos. Con Resident Evil Code Verónica, la saga dio un salto hacia una narrativa más ambiciosa y expandió su alcance al llevarnos a nuevos entornos y presentarnos enemigos aún más retorcidos. Lanzado inicialmente en el año 2000 para la Dreamcast, Resident Evil Code Verónica marcó un punto de inflexión en la saga. Fue el primer juego diseñado para una consola de nueva generación y dejó atrás los fondos pre-renderizados en favor de entornos completamente en 3D.
Esto permitió una mayor inversión y detalles visuales que destacaban para la época. Más tarde, la versión mejorada se lanzó para Play 2 y GameCube, ampliando su alcance a una audiencia más amplia. La historia sigue a Claire Redfield, quien continúa su búsqueda de su hermano Chris después de los eventos de Resident 2. Su viaje la lleva a una isla remota controlada por Umbrella, donde descubre los secretos del virus T y enfrenta a los retorcidos gemelos Alfred y Alexia Ashford, herederos de una de las familias fundadoras de la corporación. La trama comienza con Claire infiltrándose en las instalaciones de Umbrella en París, donde es capturada y llevada a una prisión en la isla Rockford. Poco después, la isla es atacada por un misterioso grupo paramilitar, liberando el virus T y convirtiendo a los habitantes en zombies. Claire logra escapar de su celda y comienza a explorar la isla, enfrentándose a los enemigos y desentrañando los oscuros secretos de los Ashford. A lo largo de su viaje, se encuentra con Steve Burnside, otro prisionero, y juntos intentan escapar de la isla. Sin embargo, descubren que los Ashford han estado llevando a cabo experimentos para perfeccionar el virus T, creado originalmente por Alexia. La trama culmina con la llegada de Chris Redfield, quien se une a Claire para enfrentar a Alexia en su forma más mutada y poner fin a sus planes. Fue el primer juego de la saga en abandonar los fondos pre-renderizados, ofreciendo entornos completamente en 3D. Esto permitió ángulos de cámara dinámicos y una mayor interacción con el entorno. A mitad del juego, los jugadores cambian de control entre Claire y Chris, lo que permite explorar la narrativa desde diferentes perspectivas. Además de los zombies, el juego introdujo enemigos como los Bandersnatch, mutantes con brazos alargados, y Alessia en su forma final, una de las batallas más desafiantes de la saga. La versión X, lanzada por PlayStation 2, incluyó escenas adicionales que expandían la narrativa, como más interacciones con Albert Wesker. Este juego marcó el regreso de Wesker, quien ahora posee habilidades sobrehumanas gracias a un virus experimental. Su rivalidad con Chris se convierte en un eje central de la historia. La mansión Ashford está llena de referencias a los experimentos originales de Umbrella, incluyendo documentos que explican los orígenes del virus T. En la isla se pueden encontrar elementos que hacen referencia a los eventos de Resident 2, como una carta de Leon a Claire. Aunque comienza como un aliado, Steve es infectado y se convierte en un monstruo antes de sacrificar su vida para proteger a Claire. Su muerte dejó una marca emocional en los jugadores. Resident Evil Code Verónica expandió la narrativa de la saga, conectando los eventos de los primeros juegos con las conspiraciones más amplias de Umbrella. Su enfoque en la familia Ashford añadió una nueva capa de intriga y profundidad al universo de Resident Evil. Su transición a gráficos completamente en 3D marcó un avance importante, mientras que su lanzamiento multiplataforma aseguró que una audiencia más amplia pudiera experimentar este capítulo clave. Con estas primeras entregas, Resident Evil no solo definió el género del survival horror, sino que también estableció un estándar para los juegos narrativos de terror, desde los pasillos estrechos de la mansión Spencer hasta las calles infestadas de Raccoon City. Cada capítulo construyó un universo rico en intriga, acción y sustos inolvidables. El impacto de estos juegos en la industria fue inmenso. Inspiraron a innumerables títulos a adoptar mecánicas de supervivencia, narrativas ramificadas y enemigos icónicos. Su influencia se siente en series modernas y su legado como pionero del terror sigue vivo. Pero Resident estaba a punto de cambiar para siempre. En la siguiente parte vamos a ver cómo la saga evolucionó del terror puro al dominio de la acción con Resident 4, 5 y 6. Así que prepárate para un nuevo capítulo en la historia de esta icónica franquicia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!